Hola, buenas tardes a todos y gracias por asistir a este seminario. Vamos a dar unos minutitos más para que todos los interesados se puedan conectar y comenzamos en 2 minutitos. Bueno, si queréis vamos comenzando. Yo, soy Silvia Revilla y en nombre de Zoetis simplemente quería presentar brevemente el proyecto de ganadería en femenino en el que se engloba esta formación. El proyecto de ganadería en femenino es una iniciativa de Zoetis España para la visibilidad de las mujeres en el ámbito rural y más concretamente en la ganadería. Consta de 3 pilares fundamentales, como veis en la presentación: comunicación, formación y reconocimiento. La comunicación, porque lo que queremos es dar a conocer la gran aportación de las mujeres como trabajadoras agrarias y ganaderas más allá del campo. En segundo lugar, la formación, como es este seminario, porque solo pues apostando por el conocimiento y la información conseguiremos profesionalizar la actividad de las mujeres en el ámbito rural y mejorar su calidad de vida. Y en tercer lugar, reconocimiento. Es una forma de premiar a todas estas mujeres y su compromiso, ya no solo con el mundo rural, sino también con la sociedad en general. De esta forma, cada año, de manera anual, se entrega el premio Zoetis Ganadería en Femenino a aquellas mujeres que destacan por las aportaciones de sus proyectos y actividad a la comunidad en la que se desenvuelven. Comunicaros que actualmente hay abierta la candidatura para presentar pues los proyectos a este premio en 2022. Tan solo hay que inscribirse en la web de ganaderiaenfemenino.es. Es un simple formulario que hay que rellenar y se opta este premio que se entregará a finales de año. Por último, recalcar que pues esta iniciativa no sería posible sin el apoyo de la Asociación de Mujeres de Cooperativas Agroalimentarias, ANCAE, de Ganaderas Asturianas y también del Grupo para el Empoderamiento de la Mujer, Mujeres de SEU, de Cooperativas Lácteas Unidas. Antes de finalizar, comentaros que disponéis de un chat en el que podéis realizar las preguntas al ponente que comenzará a continuación, a Joan Escobet, que es veterinario especialista en control ambiental y energético. Sin más, finalizo mi presentación dejándoos el vídeo de la campaña de este año, que espero que os guste, y a continuación pues comienza la ponencia.
Muy buenas tardes a todos. Primero, daros las gracias a la organización por mi invitación y, bueno, y a todos los asistentes para participar en esta ponencia online. Básicamente voy a tratar de temas de climatización y bienestar porcino altamente relacionados. Un momento, no me pasan las diapos. No puedo pasar las diapos, ¿eh? A ver, un momento. A ver, intenta salir y volver. Minimiza, sal de la pantalla y vuelve a abrir. Sí. Un momento. Ahora. Como resumen, los temas a tratar, básicamente relacionados con la climatización y el bienestar porcino, básicamente en 10 puntos. 10 puntos y después, como os ha dicho Silvia, una serie de preguntas que me podéis hacer las que queráis. Intentaré responderlas. ¿Cuál es el objetivo del sistema de climatización? ¿Cuáles son los principales factores de riesgo a nivel ambiental? Dos muy importantes, como es la calidad del aire y corrientes de aire. ¿Y qué efecto tiene el nivel de aislamiento térmico? ¿Qué efecto tienen las infiltraciones de aire en el confort? ¿Cómo se genera el confort por contacto directo? ¿Qué intercambio de calor se genera por evaporación, básicamente en verano? ¿Qué podemos hacer con los equipos instalados? Y finalmente el control global del sistema. Este es un resumen de la ponencia de hoy. El objetivo, básicamente, del sistema de climatización es obtener confort, bienestar y rendimiento del cerdo, desde el punto de vista de bienestar, desde el punto de vista productivo. En realidad es obtener una relación positiva entre el cerdo y su entorno. El entorno, digamos que es la instalación y el cerdo está en el interior de la instalación. Y se generan intercambios entre el cerdo y su entorno a través de convección, que es aire, puede ser positivo o negativo en función de la temperatura del mismo, por conducción, contacto con superficies, paredes, suelo, etcétera. También puede ser positivo o negativo en función de la temperatura y en función de las condiciones. La radiación, en función básicamente del nivel de aislamiento térmico, sobre todo a nivel en invierno, y a nivel de evaporación, sobre todo en verano, generando pérdidas o ganancias de calor a través de frecuencia respiratoria o a través de evaporación a través del mojado de la piel. Entonces, esto es un poco lo que tenemos que relacionar positivamente para que el cerdo tenga un rendimiento adecuado. Evidentemente, no podemos separar cerdos y ambiente, solo modificar este ambiente, hacerlo más confortable y esta es nuestra tarea básicamente, mi tarea. Primero de todo, deciros que los cerdos no sienten la temperatura del aire. Los cerdos solo sienten las pérdidas o ganancias de calor de su cuerpo. Entonces, la temperatura que nos da el termómetro nos da muy poca información al respecto. El concepto sería de temperatura efectiva, temperatura de sensación, lo que sienten los animales, que evidentemente es la temperatura que nos indica el termómetro, menos los factores ambientales que influyen. Básicamente, todos los conocemos, climáticos, temperatura, humedad, velocidad de aire, aislamiento térmico, suelo, etc. También influye el tipo de animal. No es lo mismo un lechón de transición que una cerda de maternidad o que un cerdo de engorde. La edad, la genética, la sanidad, el estado sanitario y también el nivel de alimentación que nosotros le demos. Como ejemplo, por ejemplo, estáis en una granja, ves los animales que veis en la imagen y ves que el termómetro nos indica 28 grados. Pero tenemos que ver algo raro. ¿Qué está pasando aquí? 28 grados es la temperatura objetivo, pero tenemos que ver lo que está pasando. Por ejemplo, en contacto directo con el suelo de rejilla, la sensación son 4 grados menos. Si hay velocidad de aire que incide con los lechones, son 7 grados menos. Si el nivel de aislamiento térmico es reducido, 7 grados menos, con lo cual llegamos a 10 grados. 10 grados de sensación. Esta es la que tenemos que detectar. La temperatura, 28 grados, pero los animales sienten 10 grados, que es lo que tenemos que detectar. Con lo cual, la temperatura efectiva se puede estimar, no se puede medir, se puede estimar, pero lo básico es comportamiento. Los señales que nos da el cerdo, el comportamiento de los cerdos, nos están indicando que algo está fallando y algo está funcionando mal en este sentido. Esta tabla está hecha básicamente para relacionar los principales factores ambientales de riesgo que existen, es decir, factores ambientales propiamente dicho, hacinamiento, oscilaciones ambientales, corrientes de aire, temperatura, humedad, gases, etcétera, respecto a la instalación, esta relación que vemos entre los dos. Básicamente esta interacción puede ser muy poca, veis con un signo negativo, puede ser muy baja, puede ser baja, un signo positivo, puede ser media, relación media, o puede ser alta,
con 3 signos positivos. Si hacemos un ejemplo, básicamente, ¿qué ocurre con el nivel de aislamiento térmico? Tiene una alta relación en oscilaciones ambientales, corrientes de aire, temperatura del aire, temperatura de superficies y humedad del aire. Básicamente, si el aislamiento térmico y la hermeticidad, es decir, la construcción del edificio es correcta, el efecto será positivo. Si es incorrecta, será negativo y vamos a generar muchos problemas. Y vais a ver a continuación varios casos en los cuales se aprecia la importancia que tiene a nivel de instalación con la relación a los factores ambientales de riesgo. Por ejemplo, ¿qué necesitamos en una instalación? Necesitamos estabilidad, uniformidad, no necesitamos oscilaciones, es decir, no oscilaciones en el aire ni en superficies, con lo cual esto estresa mucho a los animales. Si veis este ejemplo, arriba son 3 días de monitorización de la calidad del aire, es decir, dióxido de carbono, humedad y temperatura, y veis que hay muchas oscilaciones, y esto no es bueno para los animales. Abajo veis una entrada de aire mal ajustada, que genera corrientes de aire. Si veis el humo, las pruebas de humo generadas, el aire cae rápidamente y genera corrientes de aire. Y esto no es bueno para los animales. Cuando vemos esto, tenemos que detectar, ¿qué tenemos que revisar? Básicamente el sistema de ventilación, los ajustes del sistema, es decir, cómo ajustamos la entrada de aire y el ventilador, por ejemplo, qué calidad tengo yo del regulador, por ejemplo, cuando hay cambios bruscos de temperatura, que sea estable el aumento o la reducción de la ventilación, las ondas las tengo bien ubicadas, están correctas, están ajustadas, qué parámetros de introducción en el regulador y qué manejo ambiental, es decir, la persona del día a día genera en la granja. También debemos valorar el edificio, porque tiene todo está relacionado en este apartado. Cuando vemos oscilaciones de superficie, como veis en estas dos imágenes, es la misma imagen, la de la derecha es la imagen térmica y la de la izquierda es la digital, veis un desastre de muro, básicamente, por las diferencias de temperatura que se generan. La temperatura más baja es un color más oscuro y la más elevada es un color más anaranjado. Es donde hay aislamiento y donde no hay aislamiento térmico. Y si comprobáis con el nivel de la imagen digital, veis que donde no hay aislamiento térmico hay condensaciones, humedad, etc. Muy mala circulación del aire, muy difícil el control de la ventilación, es un desastre. Básicamente es aislamiento térmico, puentes térmicos, que básicamente sería un poco lo mismo, y hermeticidad, que veremos la importancia que tiene a nivel de control de la ventilación. Básicamente necesitamos estabilidad ambiental y que no se generen muchas diferencias. La calidad del aire y corrientes de aire son básicamente los principales problemas que detectamos en el porcino en las granjas. En el caso de la calidad del aire, que se puede definir como grado de contaminación del aire limpio, es multifactorial, afecta mucho, muchas cosas. El objetivo de la ventilación, pues con eliminar contaminantes e introducir aire fresco. Esto es muy fácil de decir, pero es más complicado de hacer, básicamente. Imaginaos un lechón de 20 kilos, produce calor, produce humedad, produce dióxido de carbono y produce amoníaco. Con lo cual, esto es lo que tenemos que eliminar con ventilación. Si no lo hacemos bien, empezamos a ver esto. Necesitamos ventilar, por ejemplo, en invierno una ventilación mínima, en verano una máxima y ajustando por temperatura entre ambas. Básicamente es ventilar. Si lo hacemos mal, mala calidad de aire, vemos esto. Animales estresados, estrés, animales cambiando comportamiento, animales que redigen conductas, mordedura de colas, necrosis, etcétera, problemas. Y a partir de aquí, la segunda fase serían problemas más a nivel de sanitarios, a nivel de patología, básicamente. Pero esto es la primera señal de que no estamos haciendo bien las cosas. ¿Por qué no estamos haciendo bien las cosas? Porque ventilamos mal. La calidad de aire es mala, es decir, una humedad superior al 80%, un dióxido de carbono en granja superior a 3.000 ppm, amoníaco superior a 20 ppm, hay corrientes de aire, temperaturas extremas, oscilaciones de temperatura y hacinamiento básicamente por volumen, metros cuadrados evidentemente se cumple por volumen, cuanto menor sea el volumen de la nave, más concentración de contaminantes vamos a tener, con lo cual es un problema, naves con poco volumen. En cuanto a calidad de aire, monitorizando calidad de aire, fijaos bien que el primer día en transición, los primeros días son claves para que después el resto productivo funcione correctamente. Aquí veis un ejemplo de monitorización de dos transiciones en las dos gráficas, en las cuales se monitoriza solo un día, pero se va repitiendo el patrón, un día, lechones de 6 kilos. A la izquierda veis el objetivo, una temperatura entre 28 y 30 grados sería la correcta, una humedad 60-65%, un dióxido de carbono entre 2.000 y 2.500 ppm para mantener la ventilación mínima y evidentemente sin corrientes de aire, que aquí no aparecen evidentemente, pero no tiene que haber corrientes de aire. Y veis que hay distintos patrones. En la imagen de arriba
Hay 3 patrones distintos y en la de abajo más o menos es el mismo patrón. ¿Qué ocurre arriba en la primera fase del día, en la franja horaria? Que no hay calefacción. Fijaos en la temperatura, que es la línea verde, es reducida, y fijaos en la roja, que es el dióxido de carbono, que es elevada, se va elevando. Quiere decir que falta ventilación. ¿Qué ocurre aquí? Básicamente estamos calentando la sala sin ventilar, y esto no vale. Hay que calentar y hay que ventilar, las dos cosas, no solo dejar de ventilar para calentar la sala. Y esto es un problema para los animales a nivel del primer día de transiciones. ¿Qué ocurre aquí? Fijaos con esta imagen, esta es la correcta. Fijaos que la temperatura está dentro del objetivo y los niveles de dióxido de carbono y humedad están también en el objetivo. Esto es correcto, se ventila y también se administra calor, correcto. Y en esta vamos un poco en el patrón de la primera. Entonces va aumentando los gases, va reduciendo la temperatura, con lo cual también es un efecto estresante. ¿Qué ocurre aquí? En esta otra transición, la ventilación mínima es correcta. Fijaos que los niveles más o menos se mantienen dentro de los niveles de dióxido de carbono y básicamente de humedad relativa, pero la temperatura es reducida. Aquí falta calefacción. Pero básicamente a elegir, yo prefiero temperatura algo reducida de lo normal, pero con ventilación, que no temperatura objetivo sin ventilación, básicamente, teniendo en cuenta que no hay corrientes de aire, evidentemente. ¿Qué ocurre si tenemos mala calidad de aire en invierno en salas de transición? Esto es una recopilación de mis visitas en granjas, en salas que se han diagnosticado una ventilación insuficiente, mala ventilación, mala calidad de aire, pues que aparecen 90% de los casos necrosis auricular, 66% de los casos mordedura de rabos, 78% patologías asociadas, es decir, patologías que aparecen clínicas cuando no había anteriormente, y 88% un aumento de mortalidades y 98% reducción de crecimiento a nivel de producción. A veces en conjunto, no sé qué se aparecen en conjunto todas, no tienen por qué separarse. Con lo cual esto es un problema. La humedad se considera también un contaminante, que influye mucho en la calidad de aire. Fijaos, básicamente, ¿qué hacemos? Si la humedad es muy elevada, nos estamos diciendo que no ventilamos. Con lo cual, la temperatura es insignificante, porque lo que importa es que ventilemos, no que la temperatura sea adecuada y que la humedad sea muy elevada. ¿Qué ocurre cuando la temperatura la humedad es elevada y la temperatura del aire es reducida, básicamente, por falta de calefacción? Pues básicamente pasa esto. Propagación y supervivencia de gérmenes. Aquí veis distintos, virus Pierce, Mycoplasma, E. coli, más de una semana de supervivencia sobreviven mucho mejor en situaciones de humedad. La Ausonia 2 semanas y Salmonella meses. ¿Qué quiere decir? Pues que el mejor desinfectante que tenemos nosotros es la ausencia de humedad. Y cuando digo humedad humedad del aire y condensaciones superficiales. Cuando mojan las paredes, el suelo, esto es humedad también, es condensación. También afecta al confort térmico. La sensación de frío es mayor con humedad que con una humedad controlada. Y después, la imagen número 2, ves que las condensaciones superficiales abundan porque hay mucha cantidad de vapor de agua, la humedad relativa es muy elevada, generan condensaciones y aparece enmohecimiento, moho, lo que veis de color blanco, con lo cual esto no está degradando estructuras y aislamiento, con lo cual es muy negativo no controlar la humedad por ventilación. ¿Qué ocurre en verano? En verano puede ser problemático también porque tenemos temperatura elevada y humedades elevadas en zonas concretas de España, que puede haber un problema. Deprime el consumo de pienso, dificulta la eliminación de calor por frecuencia respiratoria, por evaporación, por jadeo, evidentemente de los animales. Reduce el rendimiento de los paneles de refrigeración. En zonas de humedad no se puede utilizar refrigeración evaporativa porque aumentamos mucho la humedad y no bajamos temperatura. Básicamente es más problemática en invierno que en verano, pero en invierno también hay casos concretos que se producen. La calidad de aire, fijaos que la interrelación que tenemos todos los factores, que cuando hay corrientes de aire, que es un problema, también hay un aumento de emisiones de amoníaco a nivel de aire, con lo cual afecta a la calidad del aire. Si controlamos las corrientes de aire, vamos a controlar también un poco las emisiones de amoníaco en este sentido. ¿Qué ocurre? Fijaos en la imagen que veis que el humo está circulando por las zonas donde están las cerdas, la zona de descanso, se ha generado una corriente de aire porque el aire cae directamente a la entrada de aire sobre la zona de descanso y sobre los animales y la fosa, y recircula. Esto genera un aumento, aparte de la corriente de aire, los animales defecan más en la zona de descanso, los animales se ensucian más y evidentemente cuando pasa aire por la fosa aumenta las emisiones de amoníaco a nivel aéreo. Factores de influencia, evidentemente, cómo ventilamos, la velocidad de aire, más velocidad, más amoníaco. Intensidad de turbulencia, ¿qué es turbulencia? Turbulencia es el aire totalmente descontrolado, una circulación caótica del aire,
con diferentes velocidades y una dirección no está definida, va recirculando. Bueno, eso es turbulencia, básicamente. Y con mayor caudal, evidentemente, mayor capacidad para generar amoníaco a nivel de fosa y temperatura del aire. Esto es importante porque la temperatura del aire, a mayor temperatura, se genera más amoníaco también a nivel de fosa porque las bacterias trabajan más a mayor temperatura que a menor temperatura. Factor de riesgo para cerdos, evidentemente. Más de 20 ppm ya empiezan los problemas, vicios, bienestar, mordeduras, etcétera. Y a nivel, más de 50 ppm ya a nivel productivo sanitario. Deprimen consumos, reducen ganancia de peso, aumentan las pulmonares, patologías aparecen también, etcétera, básicamente. Y a nivel de personas también. El valor límite ambiental de exposición diaria son 20 ppm y en ningún caso con una corta duración a nivel de concentración no mayor de 50 ppm, con lo cual muchas de las granjas que yo visito tienen más de 50 ppm, con lo que también es un problema, puede ser un problema para las personas. Fijaos aquí, son dos salas totalmente iguales a nivel de construcción, a nivel de mismos animales, mismo pienso, mismo ganadero, misma estructura, pero una tiene corrientes de aire y otra no tiene corrientes de aire. La de arriba no hay corrientes de aire, la zona de descanso está totalmente seca, medimos amoníaco, salen 15 ppm, con lo cual está dentro del objetivo. Si vamos abajo, vemos que está muy sucia la zona de descanso, hay amoníaco, 60 ppm es mucho amoníaco, pero a nivel productivo, a nivel sanitario y a nivel económico, ¿qué representa esta diferencia? Pues bueno, abajo, si os fijáis en la imagen de abajo, tiene un 10%, una reducción del crecimiento, un aumento de un 5% de mortalidad y un 25% en costes de medicación, básicamente. Y esto es no controlar las corrientes de aire y, evidentemente, las emisiones de amoníaco. Y a nivel anecdótico, fijaos una sonda de temperatura, hay una sonda de humedad, se deteriora muy rápidamente con una concentración de amoníaco muy elevada. ¿Qué ocurre? La sonda se puede cambiar. Si no se cambia, perdemos el control de la ventilación, porque la sonda es la que manda el control de la ventilación, con lo cual podemos tener más problemas todavía solo debidos al amoníaco. Como he dicho, corrientes de aire. Prácticamente 9 de cada 10 granjas que yo visito diagnostican corrientes de aire. En invierno, antes y ahora casi más en verano. Fijaos en esta imagen. Estrés por frío en verano, es correcto. ¿Por qué? Pues porque, si os fijáis en el humo, en el flujo de aire en esta sala, circula a velocidad, más de 1 metro por segundo, flujo turbulento sobre los animales. Pero resulta que este aire es húmedo porque es refrigerado a través de los paneles, mucha velocidad y recircula a través de los animales, con lo cual vemos que necrosis auriculares, mordeduras, vemos problemas, básicamente. ¿Qué ocurre? Evidentemente, imaginaos un 80% de humedad relativa, 26 grados, que sería correcto, pero, fijaos, con velocidad y aire húmedo, pues lo que sienten realmente los animales son 16 grados, 10 grados menos que lo que indica el termómetro, con lo cual estrés por frío en verano es posible en transición, evidentemente, y en engorde y en todo, pero básicamente en transición. Hay una sonda que podemos medir la peligrosidad de estas corrientes de aire, que se denomina sonda de grado de turbulencia, que nos mide la temperatura, nos mide la velocidad media del aire y nos mide la intensidad de turbulencia. ¿Qué es la intensidad de turbulencia? Básicamente es la desviación respecto a la velocidad media. Cuanto más turbulento es el aire, más problemático es el aire, tanto a nivel de fuerza como a nivel de animales. Y aquí en esta gráfica veis la evolución de los problemas que se generan desde el 2015 al 2020 en verano debido a un mal manejo de la refrigeración evaporativa. En el 2015, un 32% de las granjas visitadas en verano tenían problemas debido a esto, pero en el 2019-20 entre un 80 y un 95% de problemas. Básicamente, ¿por qué? Porque a medida que avanzan los años, se va instalando más refrigeración evaporativa en transición, se han hecho muchas granjas muy grandes, se han hecho muy rápido, se han llenado muy rápido y quizás no se ha hecho una puesta a punto adecuada para que el aire circule de forma correcta dentro de las naves. En invierno seguramente habéis acostumbrado a una corriente de aire. Una corriente de aire es muy clara porque vemos que la entrada de aire cae directamente sobre la rejilla, sobre el suelo, pero los animales se pueden proteger de esta corriente de aire. No se protegen de la corriente que veis en la imagen, que son recirculaciones a través de la fosa y la parte aérea. Pero a diferencia de la de arriba en verano, aquí la velocidad es muy poca. El aire recircula, pero recircula a las 24 horas del día, con lo cual es estresante. Además del aumento de emisiones de amoníaco, es muy estresante. Y esto hay que valorarlo con herramientas, con anemómetro, hay que valorarlo con humo, porque si no, no podemos detectar animales muy nerviosos, problemas, etc. Entonces, es importante en invierno este tipo de corrientes de aire que se van generando. El efecto de nivel de aislamiento, no voy a hablar del aislamiento térmico, voy a hablar del efecto del aislamiento térmico, ¿vale?
tiene mucha influencia en el confort, porque el intercambio de calor es en forma de radiación electromagnética, o sea, la que medís vosotros con el termómetro de infrarrojos o con la cámara termográfica. ¿Cuál es el problema? Que el calor, este tipo de calor, llamado calor radiante, no se puede eliminar por ventilación, porque es una radiación. Entonces ahí tenemos el problema. Solo se puede controlar aislando correctamente la nave, evidentemente. ¿Veis en el ejemplo las dos imágenes, una digital otra vez y la otra térmica, de un cerdo de engorde? La temperatura la temperatura del termómetro, que es la del aire, 21 grados, que sería correcta, pero veis que el muro, si mirarais con la pistola de infrarrojos, por ejemplo, con la cámara termográfica, sería 14 grados en invierno. Vemos que hay mucha diferencia entre el aire y la superficie, son de 7 grados, con lo cual esto genera mucha radiación negativa hacia los animales. La temperatura que siente este cerdo es de 16 grados, no de 21, debido a la radiación, con lo cual tenemos que ir con mucho cuidado en invierno, sobre todo, y también en verano, evidentemente, pero en controlar este tipo de problemas que nos podemos generar en granja. ¿Cuál es el objetivo? Que la temperatura entre todas las superficies de la nave no debe ser superior a 2 grados. Si es superior, es que tenemos mal aislada la nave o mal acondicionada. Que la temperatura entre la temperatura del aire y la superficie, como vemos aquí, menos de 3 grados o máximo 3 grados. Aquí tenemos 7 grados, con lo cual esto es un problema. Y evidentemente esto es debido básicamente al nivel de aislamiento térmico, con lo cual esto tiene solución. ¿Cuál es el efecto del aislamiento térmico? Básicamente, la temperatura crítica inferior, que es aquella temperatura en la cual el animal necesita generar calor metabólico, con lo cual gasta energía para mantener su calor, que no es lo más indicado, considerando animales de 20 kilos en grupo, vemos que en una nave bien aislada, sin corrientes de aire, podemos bajar hasta 18 grados, porque a veces me preguntan ¿qué temperatura? Y yo le pongo, pues dependerá de esto. Vosotros podéis decir, bueno, pues depende si está bien aislada, está mal aislada, si hay corrientes, si no hay corrientes, pero claro, si la nave está mal aislada, sin corrientes, comparando las dos, pues 23 grados, para compensar el efecto de la radiación térmica. Pero si además, esto ya es el colmo, si la nave está mal aislada, el suelo de hormigón mojado, pues 29 grados. Por debajo de 29 grados los animales tienen frío. Entonces, os lo podéis creer, pueden tener frío animales de 20 kilos a 28, 27, 26 grados. Sí, es correcto, si tenemos una mala condición a nivel de ambiente. Se puede medir la radiación térmica, hay sondas para medirlo, como en el caso de esta sonda de globo, una sonda en forma de esfera, etcétera, se puede medir. Pero ¿qué es lo que hay que medir y que valorar? El promedio entre la temperatura radiante media, o sea, de varias zonas de la nave, entre la temperatura del aire en varias zonas de la nave, el promedio sería la temperatura que perciben los animales. Por ejemplo, si la temperatura radiante media es 14 grados, la del aire media 21, la que perciben son 17,5, ¿vale? También se llama temperatura operativa, pero básicamente es la temperatura que sienten los animales. Fijaos que en la imagen que os he mostrado salen 16 grados. ¿Por qué? Pues porque el animal está más cerca de la pared, no está en el centro de la nave. Esta temperatura percibida es en el centro de la nave, con lo cual tiene variaciones en base a lo que es a las distintas posiciones de los animales y tienden a alejarse también de lo que es la zona más fría. El efecto de las infiltraciones de aire. Esto es importante porque sin esto no podemos ventilar correctamente nunca, vamos a generar corrientes de aire. La hermeticidad del edificio debe ser perfecta para controlar la ventilación y el confort de los animales. ¿Qué quiere decir infiltraciones de aire? Toda aquella entrada de aire que no sea por la propia entrada de aire es una infiltración que tenemos que eliminar si queremos controlar el movimiento de aire. A veces es muy fácil. ¿Por qué? Porque vemos que la puerta no cierra bien, vemos que hay un agujero en la pared, pero a veces, aquí os he puesto 4 imágenes importantes que es más difícil de detectar. La número 1 es la unión entre la chimenea del ventilador y la cubierta. Por ahí entra aire. La unión entre el marco del ventilador y la pared. Por ahí entra aire. Y además se ve sucio de polvo porque entra aire exterior y genera cortocircuitos entre el ventilador y el exterior. La 3, entre las uniones de la cubierta. La 4, por las ventanas de emergencia, que están muy cerca del ventilador. Todo esto es muy importante para que el aire circule bien y esto hay que detectarlo previamente. Claro, si os digo la hermeticidad tiene que ser perfecta, tenemos que tener un sistema de antiasfixia, de alarma, de emergencia, porque si no, en menos de una hora se mueren los cerdos, porque están muy herméticas, precisamente por esto. Entonces tenemos que tener unos sistemas de alarma, emergencia, abertura de ventanas, etcétera, 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 para que los animales no mueran rápidamente. Básicamente los animales mueren antes por hipertermia, es decir, generan calor y humedad y al final la nave, y al final ellos colapsan porque la temperatura interna aumenta tanto
que se genera un golpe de calor y mueren, más que por asfixia. Se va reduciendo también el oxígeno y intercambiando por dióxido de carbono. Pero básicamente tenemos que tener, la conclusión aquí es tener un sistema de emergencia para evitar los sistemas para evitar en caso de que haya un fallo eléctrico, de sonda, etcétera, cualquier fallo que pueda tener. Cuando hablamos de confort por contacto directo, es decir, transferencias, intercambio de calor sensible por conducción, por contacto directo, hablamos de microclima, donde están los lechones. Si veis la imagen termográfica, es la imagen típica que veis, cuando los lechones tienen frío se agrupan, porque hay menos contacto con superficies y paredes, ¿no? Paredes básicamente y suelo. La transferencia se genera entre la piel del cerdo y la superficie de contacto, siempre de mayor a menor temperatura, es decir, el cerdo pierde calor siempre en invierno. Y este intercambio depende de la temperatura de la piel del cerdo, básicamente siempre bastante estable, del área de superficie de contacto, es decir, un cerdo tumbado pierde más calor que un cerdo de pie, pero claro, están tumbados, se agrupan para mantener el calor corporal, y de la conductividad térmica del material, es decir, del aislamiento térmico, otra vez, si la pared está mal aislada y el suelo también, básicamente el suelo no es suelo sólido, no hay calefacción, no hay nada, evidentemente van a perder más calor. La imagen térmica nos está indicando que las superficies alejadas de los lechones están entre 22 y 23 grados, seguramente la sala también está cercano a esto. Fijaos que los lechones están entre 34 y 35 grados, que es lógico, normal, superficie de la piel de los lechones, pero fijaos, en la zona anaranjada que indican las flechitas y la señal, estamos perdiendo calor, porque la anaranjada es de entre 24 y 25 grados, con lo cual los lechones pierden calor y evidentemente compensar con calefacción, etcétera, etcétera. Todo esto son pérdidas que se generan problemas. Y maternidad, básicamente en invierno. ¿Qué ocurre en invierno? Que a veces hay temperaturas muy elevadas en invierno, no hace falta tanta temperatura en invierno. Hay más temperatura en invierno que en verano, y en invierno se puede controlar la temperatura. Es más fácil, digamos, que con refrigeración, básicamente. Porque en invierno, fijaos, la tabla de la derecha son las temperaturas de confort de un lechón y de una cerda. La temperatura crítica inferior, TCI, temperatura crítica de evaporación, TCI, temperatura crítica superior, TCS. La zona de confort está entre la TCI y la TCE, con lo cual estamos viendo mucha diferencia de temperatura entre un lechón prácticamente opuesto y una cerda. A partir de la temperatura crítica de evaporativa, ya genera estrés y cuando se llega a temperatura crítica superior tenemos un problema. De ahí tenemos un problema grave. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos? Fijaos en la imagen donde están los lechones, la temperatura de la manta está muy elevada, con lo cual los lechones se van de la manta. O sea, no es que sea confortable el suelo, sino que se van de la manta porque está muy elevada la temperatura. Y al final lo que generamos es una zona muy poco confortable, porque también estamos calentando el aire cercano a la cerda. Imaginaos un 70% de humedad en la sala, 24 grados, los lechones sobre la rejilla, la temperatura efectiva son 14 grados, 10 grados menos, con lo cual esto es estrés por frío. Y muchas veces lo vemos que tienen diarrea, vemos que tienen problemas, evidentemente puede ser debido a un defecto de calefacción, pero también puede ser debido a un exceso de calefacción. Otro interesante es la cerda en invierno. ¿Tiene calor en invierno? Sí, tiene calor en invierno porque tenemos la calefacción muy elevada. Fijaos aquí qué exageración, no, es real, o sea, 44, 45 grados el suelo, temperatura medida, y la cerda al lado. No hay lechones por aquí. ¿Por qué? Porque no están, porque hacen demasiado calor. Básicamente, 70% de humedad relativa, 24 grados, la temperatura que siente la cerda son de 29 grados. Entonces, básicamente, o sea, 5 grados más de lo que la cerda está en estrés por calor, con lo cual tenemos un problema también en invierno. Y esto sí que es importante detectarlo básicamente por un tema de control. ¿Qué ocurre en verano? En verano existe intercambio de calor por evaporación y tenemos que manejarlo correctamente para que el animal no tenga calor, básicamente. Y vamos a ver el ejemplo de transición, porque es la que más problemas genera en verano, tanto con refrigeración evaporativa como con ventilación, etc. El animal solo puede eliminar respiración, jadeo, es decir, frecuencia respiratoria y evaporación de la piel. La evaporación de la piel es la sudoración de ellos. O sea, si mojamos la piel o se mojan, se evapora y es como sudor nuestro y reduce la temperatura de la superficie del animal. En situación de confort, la frecuencia respiratoria 30-35, básicamente controlándolo, se puede controlar. Cuando se dobla, básicamente, estamos en la temperatura crítica evaporativa y ahí es donde tenemos que activar los sistemas de refrigeración.
básicamente con inicio de jadeo, cuando ya se nota el animal que tiene calor. Si lo hacemos más tarde, ya entramos en estrés por calor, ya es demasiado tarde, ya no podemos solucionarlo muchas veces. Entonces, tenemos que activarlo en el momento oportuno. ¿Cómo lo activamos? Primero, con el panel seco. El panel no se moja hasta más adelante. Panel seco. El enfriamiento por convección, ¿qué quiere decir? Temperaturas, fijaos bien, temperaturas de más de 30 grados y lechones de más de 17 kilos, 16, 17 kilos, no lechones pequeños ni temperaturas de 25 grados, porque generas el efecto contrario. 30 grados de temperatura y a una velocidad entre 0,5 y 1 más o menos, genera el efecto de eliminación del calor por la convección, porque el aire pasa a través de los animales y la temperatura no se reduce, es 30 grados, pero la sensación térmica sí es menor. Con lo cual, bajamos la sensación térmica de 30 a 24 o 25 grados, con lo cual ya es correcto, el animal está bien. Pero claro, ¿qué ocurre cuando va aumentando la temperatura del aire? Por ejemplo, cuando la temperatura del aire sube por encima de 34 o 35 grados, que es la temperatura de la piel del cerdo, ahí introducimos calor, si solo utilizamos aire seco. Entonces ahí tenemos que empezar a mojar el panel y realizar refrigeración evaporativa, pero de forma totalmente distinta, el patrón es distinto. El aire tiene que dirigirse hasta la zona aérea de la sala, no sobre los animales, y aquí está un poco la clave. Entonces ahí lo que hace el aire húmedo evapora y hace que se reduzca la temperatura. En este caso, son dos formas distintas de refrigerar. Cuidado, tienes que controlar la humedad, la temperatura y el nivel de aislamiento térmico. Si el aislamiento térmico es malo, no hay que utilizar refrigeración evaporativa porque es peor, básicamente. Y después, desconectar la refrigeración de forma muy progresiva, no brusca, porque se ponen picos de temperatura y humedad y esto no interesa a los animales. Desconectarlo por la noche, cuando la humedad es muy alta, pararlo también porque es un problema. Y evidentemente cuando la humedad se dispara, evidentemente es un problema antiasfixia. Hay que activar el sistema antiasfixia porque es un problema no de refrigeración, sino que está pasando algo en la instalación. Animales grandes, por ejemplo, animales de cebo ya 100 kilos, 80, 90, 100, o sea que en pleno verano, vamos a enfriar, vamos a hacer un enfriamiento directo, mojado, pero cuidado, mojado quiere decir mojar los animales, no inundar la nave. Entonces, básicamente, lo que hay que hacer es mojar los animales ligeramente y no mover aire cercano cuando se está mojando a la vez. ¿Por qué? Pues porque el efecto de evaporación tiene que ser lento. El agua tiene que evaporar lentamente para dar una sensación del animal, adecuada. Si introducimos aire y mojamos a la vez, la evaporación es muy elevada y el animal puede tener incluso estrés por frío, porque estamos evaporando muy rápido. Entonces, cuidado con esto, en manejar las dos cosas, en manejar ventilación y mojado, porque tiene que controlarse muy bien. Fijaos, hay un animal, digamos que un animal seco no se ha mojado y otro animal que está mojado, que lo veis aquí, ¿eh? Si hacemos una imagen térmica, vemos que la superficie de la piel del animal seco está a 37 grados. Esto es estrés por calor. La piel no debe estar tan elevada. Y fijaos bien que en el otro está a 34 grados, porque está evaporando y está reduciendo la temperatura corporal. Básicamente, este es el efecto como si sudaran los animales, básicamente. Es lo que hacemos nosotros cuando sudamos. Básicamente, es el efecto para que los animales estén confortables. En cuanto a equipos, tanto ventiladores como entradas de aire, esto es un mundo, intentaré ser de forma muy resumida, pero básicamente es el diseño que sea el correcto, el dimensionado y el funcionamiento del sistema de extracción sean adecuados. ¿Qué funciones tiene el ventilador? Generar la presión estática para circular, o sea, que el aire circule bien, a una velocidad adecuada, sin turbulencias, etcétera. Ventilación acorde, que consigamos la ventilación adecuada, mínima, máxima o lo que toque, en función de la temperatura, y que sea energéticamente eficiente. O sea, el ventilador funciona siempre, entonces básicamente tenemos que tener un ventilador que tenga de bajo consumo. Hay muchos diseños que no voy a entrar, de pared, de chimenea, de fosa, si queréis preguntar algo después preguntáis, pero no voy a entrar. Y básicamente, ¿cuáles son los puntos críticos que detectamos en granja? Que la elección de qué ventilador necesito yo en mi explotación, en mi granja. Pues ahí está el problema a veces. ¿Qué diseño quiero de ventilación? ¿O qué mantenimiento le hago al ventilador? ¿O qué no le hago mantenimiento al ventilador? Y pues ahí está otro problema. ¿Cómo regulo yo la ventilación mínima? ¿Y qué rendimiento me da el ventilador con ventilación máxima? Estas son un poco las dudas que tenemos, los puntos más críticos que vemos en granja. Fijaos bien que aquí analizando los 8 ventiladores más comercializados en España, mismo diámetro de 63 centímetros, básicamente los caudales son muy distintos. Entonces, claro, si solo tenemos esto, sí, vemos que hay caudales, una diferencia de 22% de 2.800 metros cúbicos, que algún ventilador puede funcionar en nuestra explotación y otro no. Y el ventilador tiene el mismo diámetro, con lo cual
Tenemos que tener información suficiente para poder elegir el ventilador más adecuado. Y, evidentemente, limpieza, mantenimiento, eso es exagerado. La imagen es muy exagerada, pero básicamente es tomada de una nave. Básicamente, ¿qué ocurre? Pues que el rendimiento es nulo, menos del 50% del rendimiento, quiere decir el doble de consumos, con lo cual tenemos menos rendimiento, más consumo y afecta a los animales, evidentemente. Un ejemplo, una nave con una ventilación que en verano tienen problemas en maternidad, 32 cerdas de maternidad, necesidades 16.000, son cálculos, 2 ventiladores de 50 centímetros, claro, en verano las cerdas reduciendo la ingesta de pienso y sabéis que estos problemas que genera esto en verano, en invierno lechones desiguales, mal aspecto, peso, etc. Un tema de ventilación puede ser, sí. Básicamente, ¿qué se hace aquí? Se analizan los ventiladores, el sistema de ventilación, según la ficha técnica, tiene que dar cerca de 10.000 metros cúbicos, con lo cual sería suficiente para obtener las necesidades máximas. Pero si los medimos, dan no la mitad, pero casi. Entonces, ahí 12.000 metros cúbicos que dan los ventiladores antes de actuar en mejorar el sistema, no alcanzan las necesidades máximas, evidentemente. Entonces, actuamos una serie de cosas, básicamente, que mejoramos. Mejoramos en el sentido de, ya entre los dos conseguimos 17.000 metros cúbicos, con lo cual ya conseguimos las necesidades. Y a partir de aquí, modificaciones, bueno, como ejemplo, no la posición de los ventiladores, cambiar el regulador de caudal por otro mejor, activar los ventiladores en continuo, regular la misma velocidad de los dos ventiladores, monitorizar caudales, presiones, patrón de ventilación, es decir, pruebas de humo, etcétera, mejorar todo lo que es a nivel, en general, a nivel de ventilación. La entrada de aire, lo mismo. Hay 3 entradas de aire en una nave. Las entradas que introducen aire al pasillo. El pasillo es recomendable. ¿Por qué? Pues que tiene efecto amortiguador. En invierno del frío y del viento y en verano del calor, básicamente. Y si refrigeramos todavía más, tenemos más control de la ventilación. Vemos que hay 2 entradas. En la imagen de la derecha, el panel de refrigeración, que es la entrada de verano, y la entrada propiamente dicha del exterior al pasillo, que es la entrada de invierno. La entrada de verano funciona en verano, en invierno debería estar cerrada. La entrada de invierno funciona en invierno y en verano tiene que estar cerrado. Manejo habitual que se realiza a nivel de explotación. Básicamente, las 3 funciones de la entrada de aire, esta al interior, son parecidas a los ventiladores. Regular el caudal, dirigir el aire, patrón, o sea, circulación en función del tipo de sala, en función de la estación del año, y regular la presión estática, es decir, la velocidad, circulación, etcétera. También hay muchos diseños, tampoco voy a entrar, hay muchos diseños de mercado, otros funcionan, muchos no cumplen una de estas 3 condiciones, con lo cual tampoco es un muy buen sistema. Y la importancia que tiene el deflector para dirigir el aire. Claro, la entrada es la misma, pero las naves no son las mismas. Entonces hay que adaptar un poco la entrada a lo que es cada instalación propiamente dicho. Entonces hay entradas sin deflector, que veis la imagen sin deflector, pues el aire circula como quiere. Pues choca la cubierta, cae, circula, corrientes, etcétera. Y con deflector regulado, pues el aire circula correctamente. Salta obstáculos, etcétera, etcétera, etcétera. Otro ejemplo, como es el ventilador. Aquí es un diseño supongo que habéis visto, es un diseño de entrada de aire por el techo, no por la pared. Entonces, básicamente, pero es lo mismo. Hay que ajustar correctamente las 3 entradas de aire. La 1 es la del exterior al pasillo, la 2 es la del pasillo al falso techo y la 3 es la del falso techo al interior de la nave. Con lo cual tiene que haber una armonía entre estas 3 entradas de aire. Claro, ¿qué vemos? Vemos que en el interior de la sala vemos una zona donde están defecando muchísimo y sucia, donde están los animales, y los animales están justo en la puesta, amontonados. Con lo cual, esto os tiene que hacer pensar un poco que aquí pasa algo raro. Evidentemente, si hacemos pruebas de humo, vemos que el aire cae directamente de la entrada de aire al suelo, recircula por la fosa y los animales intentan alejar, evidentemente. El aire en realidad tendría que caer cerca de donde están los animales ahora, pero básicamente es un efecto de un mal ajuste de las entradas de aire. Mediciones, hay corrientes, evidentemente. Presión estática, es decir, velocidad de entrada es muy baja, con lo cual el aire cae. La calidad de aire es mala, con lo cual el dióxido de carbono es muy elevado, el amoníaco es muy elevado, etcétera. Todas esas mediciones para comprobar que realmente tenemos un problema en la nave. Y los ajustes, los parámetros de regulación no son los adecuados para una ventilación mínima, con lo cual a lo mejor el sistema estaba bastante bien ajustado, pero los parámetros están introducidos de forma errónea. Esto quiere decir que hay que hacer un mantenimiento, hay que hacer un control, hay que llevar un control a nivel de la nave. Ya, para acabar el último punto, controlar el sistema. Y he puesto este ejemplo, transición. Hoy en día se están instalando muchas naves de transición con nidos, o sea, es decir, con doble clima, micro y macroclima, 2 ambientes totalmente distintos. Y aquí tenemos, es complejo el control de estos sistemas, es complejo.
pero necesitamos una serie de condiciones. Una condición es tener el control de veis aquí la tabla de orientativa de temperaturas. Temperatura del aire de la sala, tenemos que tener una sonda que lo controle. Temperatura del aire del nido, del interior del nido, tenemos que tener una temperatura que lo controle. Y temperatura de superficie del nido, tenemos que tener una sonda que lo controle. Con lo cual, tenemos que controlar 3 temperaturas y hacerlo bien, evidentemente. Como veis a las imágenes, ¿qué objetivo tienen los nidos? Por una parte, protección. Protección quiere decir que el aire cae sobre la cubierta del nido, no sobre los lechones, con lo cual esto los protege. Y la segunda es generar confort y ventilación. Si la sala tiene que ventilar, el nido también. Y aquí ves pruebas de humo, manejando la cubierta, ventilamos más o menos lo que nos interesa adecuadamente para ventilar automáticamente el nido. Objetivos, ajustar la temperatura de la sala para conseguir la temperatura del aire en el interior del nido. Y esto no es fácil muchas veces, ¿eh? Ajustar la temperatura del suelo del nido, térmica, y controlar la calidad del aire. Otra vez, veis una gráfica del control de calidad del aire, pero no en la sala, sino en el interior del nido. Con lo cual esto hay que controlarlo también de forma muy acurada. Evidentemente, la sonda. La sonda es muy importante, evidentemente. La sonda nos tendría que medir el ambiente medio de la sala. Y a veces hay que poner más de una sonda, 2, 3, depende de la sala si es muy grande o no. Pero claro, cuando ponemos una sonda hay que ponerla correctamente, la ubicación correcta, altura correcta, alejada de fuentes de calor o de frío, alejada de paredes, de puertas de entradas, de ventanas, etcétera. Tenemos un problema porque nos está midiendo temperatura que no es de la sala. Por ejemplo, en la primera imagen la sonda está muy elevada, nos está midiendo casi la cubierta, no la temperatura donde estamos animales. Evidentemente es totalmente distinta. La segunda imagen, la central, vemos que hay una sonda justo al lado de la calefacción. ¿Qué pasa aquí? Pues que la ventilación se dispara, la calefacción se dispara y los consumos se disparan y los animales están mal, porque genera muchas oscilaciones térmicas y muchos problemas a nivel de corrientes de aire. Y en la tercera de la derecha, en la pared dependerá de la temperatura exterior. Si la radiación solar influye, si el aislamiento influye, pues va a medir más la temperatura exterior que la temperatura media de la sala, con lo cual no es del todo aconsejable. Aquí sí que es correcto, en maternidad, pues más o menos una zona donde están las cerdas, elevado, pero más o menos una zona concreta donde podemos medir la temperatura media. Y en los lechones también lo mismo. Entonces ahí sí tiene sentido de que nos midamos correctamente. Y después sobre todo ajustar correctamente las sondas periódicamente, que esto es muy fácil, porque claro, la sonda nos dirige el sistema. Si la sonda está mal, el sistema está mal. Con lo cual sí que es importante tener un control sobre las sondas de la instalación. Ya para acabar, mantenimiento. Es muy importante, una vez tenemos la instalación, hacer un seguimiento, un mantenimiento preventivo. Es decir, monitorizar periódicamente, ajustar el sistema, regular el sistema, realizar reformas si es necesario y manejo ambiental diario. Manejo cada día, periódicamente comprobar que realmente está funcionando bien. Por ejemplo, la presión, en la imagen 1, la presión, claro, que la presión que nos indica el regulador de la sala sea la correcta, entonces a veces no lo es, con lo cual el sistema funciona mal. En la imagen 2, calidad de aire, monitorizar periódicamente la calidad del aire, o de la sala, o del nido, si hay nidos. La 3, regular correctamente la entrada de aire, bolas de humo, etcétera. Hay muchas formas de realizarlo, pero básicamente que el aire circule bien. Y monitorizar el ventilador, un anemómetro, es muy fácil esto. Entonces, básicamente, tenemos un control sobre el sistema, si no, no tenemos información suficiente para controlar el sistema. Y al establecer un plan anual de control, ya nos obliga a mejorar el sistema. Por ejemplo, dependerá de si es una instalación nueva o reformada o una instalación que está en funcionamiento. Por ejemplo, si es una instalación nueva reformada, hay que valorarla, hay que ajustarla antes de entrar a los lechones, no es finalizada. Después de la entrada de los lechones, a los 6 meses y a los 12 meses. Es un año. Preparar la instalación es un año prácticamente. Y cuando la instalación está en funcionamiento, mínimo realizar dos controles. Una en primavera, abril, por ejemplo, para preparar la instalación para verano, y otro en otoño, octubre, para preparar la instalación para invierno. Básicamente, el control del sistema se basaría un poco en esto. Y aquí finalizo la presentación, pero bueno, estoy a disposición de vosotros para responder a vuestras preguntas. Hola, Joan. De momento tenemos un par de preguntas. Si alguien más quiere preguntar, puede hacerlo a través del chat y le leemos a Joan, ¿vale? La primera pregunta es, ¿qué recomiendas para controlar las emisiones de amoníaco? Vale, entiendo emisiones de amoníaco en el interior de la sala. Hemos estado hablando de problemas que genera el amoníaco, genera muchos. Básicamente, que hemos comentado, ventilación adecuada. Ventilación adecuada quiere decir en calidad, o sea, metros cúbicos hora, y en calidad, sin corrientes de aire. 2, evitar
temperaturas elevadas en la sala. A veces no es necesaria tanta temperatura en la sala. ¿Por qué? A más temperatura, las bacterias trabajan más y generan más amoníaco. Precisamente el sistema de nidos es para que la temperatura de la sala se reduzca y también se reduzca la producción de amoníaco. 3. Higiene y gestión del purín. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, básicamente fosas y superficies sucias, que hemos estado viendo. Es decir, que la zona de descanso sea confortable y esté limpia. Y esto hay que evitar corrientes de aire, por ejemplo. Vaciar con más frecuencia las fosas si es necesario, si tenemos niveles elevados. Si tenemos la fosa que no hay líquido, o sea que seca, hay que añadirle líquido, porque se genera más amonía con fosas secas que en fosas con agua. Líquido quiere decir agua, básicamente. Y al final de cada lote, por ejemplo, vaciar la fosa, limpiarla y desinfectarla, como hacemos en el resto de las salas. No soy muy partidario de añadir productos porque es enmascarar un poco el problema y estos productos para mí tienen dudosa éxito. ¿Por qué? Pues porque son caros, porque algunos contaminan, etcétera. Generan más, tengo dudas en que funcionen correctamente y no generen problemas, básicamente. Y bueno, básicamente es esto, es control, manejo y control. O sea, básicamente sería esto. Vale. Y luego la segunda pregunta es, ¿qué puntos se deben valorar en el diseño, bueno, los principales se deben valorar en el diseño de una instalación nueva? Vale. Resumiendo bastante, porque esto da para, básicamente, una cosa es el diseño general, otra cosa es el diseño del edificio, otra cosa es el diseño de la ventilación y básicamente al final es una coordinación de todo, ¿no? El diseño general, básicamente, dónde yo voy a construir la nave, qué clima hay, qué microclima hay, qué orientación le doy a la nave, tanto para el sol como si hay viento en la zona, como la oriento, ¿vale? Para que tengamos problemas. Y básicamente también me interesa saber qué tipo de animales hay, o sea, qué tipo de animal, qué peso medio tienen y, sobre todo, qué genética, si es más sensible o no, en base a lo que queramos hacer. Y básicamente sería el diseño general. Después está el diseño del edificio, que ya lo hemos estado hablando, que es construcción, aislamiento térmico, hermeticidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y diseño llamado funcional. ¿Qué quiere decir? Forma de la sala, cómo quiero ventilar, volumen de la sala, pendiente de la sala, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de parámetros que nos hace que la sala sea bien dimensionada para que la ventilación funcione correctamente. El tercer paso sería qué ventilación quiero yo poner, qué ventilador, qué entrada de aire, qué sistema de refrigeración, si es necesario, qué sistema de calefacción, qué diseño, etcétera, qué regulador quiero yo instalar, etcétera. Pero al final lo importante es que se coordine bien todo. Es decir, que a veces hay una empresa que se dedica a proyecto, otra a la construcción, otra a vender el material de ventilación, otra a instalar la ventilación, otra a hacer las pruebas, etc. O sea, tiene que haber coordinación, si no se generan muchos problemas por experiencia, a nivel de las granjas nuevas. Es complejo, pero bueno, resumido sería un poco esto. Han hecho otra pregunta, dice, ¿qué ventilaciones mínimas, hablan de metro cúbico por kilo o metro cúbico por animal, recomendarías para lechones de los 0, 7, 14 y 21 días postdestete en una nave con ventilación forzada y control ambiental? Ya, a ver si 7 días, o sea, vale, primera semana. 0, 7, 14, 21. Dicen Vale. 0, 7, 14, 21. Días Vale. postdestete. Sí. A ver, la primera semana es por animal, lo calculo básicamente por animal. 2.5 metros cúbicos sería la ventilación mínima por animal. Básicamente sería la primera semana. Después, ventilación máxima. Me has preguntado mínima, no máximas, mínimas, ¿no? ¿Qué ventilaciones mínimas? Vale, Sí, mínimas. vale. Recomendarías. A partir del día 7 podemos subir a 3 metros cúbicos. Después podemos subir a 3,5 y después podemos subir a 4,5. O sea, no es una relación, no es lineal, sino que es un poco exponencial, porque si lo calculamos por kilo, nos va a salir poca ventilación al final, porque el animal grande necesita más necesidades proporcionalmente respecto al más pequeño.
porque produce mucho más calor. Con lo cual, si calculas, por ejemplo, estamos hablando entre 6 kilos y 18 o 20 kilos, básicamente, pues sería la mínima a 6 kilos, serían estos 2,5 metros cúbicos por hora por animal, y al final, a los 18 kilos, serían básicamente unos 8 metros cúbicos hora por animal, y jugando un poco en los valores intermedios que te he comentado, ¿eh? Luego tienes otra pregunta que dice, ¿cómo colocarías una chimenea para ventilación forzada y otra para ventilación natural? A ver, la de ventilación forzada, dependiendo de la forma de la nave, de la sala, depende, claro, falta información, pero básicamente sería, dependiendo de la anchura de la nave, que poner una o varias chimeneas. Las pondría básicamente que queden centradas, ¿vale? A una distancia entre 1,5 metros y 2 de la pared. ¿Por qué? Porque si las pegamos mucho a la pared genera problemas. Básicamente, las introduciría poco por el interior, porque no tiene sentido con ventiladores, evidentemente, la chimenea muy baja, porque generaría también corrientes. Y sobre todo, básicamente, un regulador de caudal, básicamente, para ventilar la ventilación mínima, media, alta, o sea, para regular el caudal del ventilador. Si hay varios ventiladores, tiene más opciones, pero básicamente sería esto, ¿vale? Y en cuanto a ventilación natural, lo que recomiendo yo es que se instale en la zona más elevada posible de la cumbrera de la nave de ventilación natural una chimenea que se introduzca poco por el interior y que se introduzca más por el exterior, lo máximo que se pueda, Por ejemplo, una chimenea de 2 metros, medio metro por el interior y 1,5 metros por el exterior. Después aquí entramos en otros temas. ¿Qué diámetro de la chimenea? Dependerá de la anchura de la nave, más ancha, más diámetro, más estrecha, menos diámetro. El número de chimeneas dependerá de la longitud de la nave. La separación tiene que ser unos 3 metros entre chimeneas, pero básicamente el diseño sería este. Supongo que me lo preguntan porque las chimeneas comerciales tienen un efecto contrario. La chimenea comercial que venden para ventilación natural son para ventilación forzada. Se introducen mucho por dentro y poco por fuera. Con lo cual a veces tienen poco tiro. Poco tiro quiere decir que tienen poco caudal, generan poco caudal. Claro, poniendo un ventilador sí lo puedes generar, pero con ventilación natural necesitas generar un diferencial de presión para poder ventilar correctamente. Entonces, un poco sería esto, diferenciando las dos, básicamente. Básicamente sería esto. No sé si es lo que preguntaba, pero básicamente es... Falta información un poco, porque depende de la nave también, pero básicamente sería esto. Sí, te contesta que sí, que gracias, que es lo que quería. Y luego tienes otra pregunta que dice, pregunta si merece la pena ventilación forzada y control ambiental en la fase de engorde. Muy buena pregunta. A ver, yo no hablo de... Yo creo que en engorde, hoy en día, y en futuro más, hoy en día, en España tenemos unas condiciones climáticas que son muy distintas, tanto en invierno como en verano. La mayor parte de España en invierno hace frío y en verano hace mucha calor. Con lo cual, no es bueno durante todo el año hacer ventilación natural, pero tampoco es bueno hacer ventilación forzada, evidentemente, por los consumos que genera, por el mantenimiento y por la instalación y por todo. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Ventilación híbrida. Ventilación híbrida es, en verano, utilizar ventiladores de gran caudal con paneles de refrigeración para ventilar en verano solo, en los meses de calor, y el resto del año, ventilación natural, por ventanas y por abertura superior, básicamente. Combinar las dos en función de la estación del año. Esa es la opción que yo recomiendo hoy en día. Yo no recomiendo ventilación forzada 100% ni ventilación natural 100%. Sería una ventilación híbrida, digamos, combinando las dos, con lo cual generamos consumos energéticos más reducidos. ¿Y qué nos interesa en verano? ¿Reducir temperatura? Pues solo en verano. El resto del año no nos interesa reducir temperatura porque ya está reducida. Entonces, la ventilación natural funciona muy bien en invierno, primavera y otoño, pero funciona peor en verano. Entonces, básicamente sería esto. Ventilación forzada en verano y ventilación natural el resto del año. Y luego tenemos otra, bueno, preguntan si de alguna forma, bueno, pues se puede enterar el contenido de la charla o supongo que tendrá que hablar con Zoetis o no sé si... Sí. Me habéis grabado, ¿no? Sí, está grabado. Habla con Zoetis, ¿no? Supongo, no sé. Vale. Sí. Vaya. Vale, pues otra pregunta. ¿Por qué cuesta invertir en las granjas
A ver, espera, que es bastante larga. A ver, un segundo. Dice, ¿por qué cuesta invertir en las granjas en bombas gasométricas, anemómetros, estroboscopios, termómetros láser, etcétera? ¿Es por su coste o por falta de tiempo o por qué? A ver, que no te he entendido muy bien la pregunta. ¿Por qué cuesta invertir? ¿O no? ¿Por qué? Sí, ¿por qué cuesta invertir en las granjas, bueno, en bombas gasométricas, anemómetros, estroboscopios, termómetros? Él pregunta que si es por el coste, por falta de tiempo o por falta de No, tiempo para hacer auditorías rutinarias. no, yo creo que es un tema cultural. O sea, yo creo que ahora cada vez más gente se dedica un poco en las empresas, pues, que yo trabajo básicamente, en tener gente que se dedica cada vez más especializada en control ambiental. Y evidentemente, claro, hay que tener tiempo. Si no hay tiempo, no se puede hacer bien. Las cosas se tienen que tener tiempo. Yo me dedico exclusivamente a esto. O sea, si no, no lo haría. No tengo tiempo de hacerlo. Hay que dedicarse. Con lo cual, no es el coste que tienen los equipos, no es el manejo, porque al final es práctica, y lo que es falta de tiempo. Hay que tener tiempo, dar prioridades. Yo supongo que a nivel de empresa es darle prioridad a este apartado que cada vez tiene más importancia, que es el control ambiental, porque cada vez hay menos armas para luchar contra los problemas de los animales, cada vez hay menos antibióticos, cada vez hay más restricciones en cuanto a utilizaciones en unos ciertos productos. Entonces, básicamente, es sensibilizar al empresario, digamos, en general, que la importancia que tiene invertir en tiempo sobre todo. Básicamente el tiempo es lo que vale el dinero. Los equipos en realidad no valen tanto dinero. Vale. Pues de momento creo que esta era la última pregunta. No sé si alguien tiene alguna pregunta más o acabamos aquí. A ver. Vale, pues en principio esto sería todo. Pues muchas gracias, Joan, por tu tiempo y Gracias. a vosotros por asistir. Espero que, bueno, imagino os habrá gustado. Si quieres decir unas palabras, Joan, o... No, que me ha encantado la ponencia, me gusta el tema. Yo creo que lo interesante es que a vosotros, los que estáis aquí, los que habéis estado en la ponencia, que os interese el tema también y que empecéis a pensar un poco en vuestras granjas lo que podéis hacer para mejorar. Que seguro que hay cosas que habéis visto que también los tenéis en vuestras granjas, estos problemas. Entonces, yo lo que he intentado hacer es daros una serie de ideas para diagnosticar y para mejorar lo que es el control ambiental en las explotaciones, sobre todo en porcino, básicamente. Vale. Pues terminamos aquí. Bien. Y no, te están diciendo por el chat que muchas gracias, muy Igual- ilustrativo, muy Igualmente. interesante. Te están, bueno, sí que están Igual. comentando que les ha gustado mucho. Muy bien, encantado. Bueno, venga, muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao. Chao.